La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos con nuestro enfoque internacional, qué está pasando en la Unión Europea, qué está pasando por Estados Unidos y desde luego qué pasa en América Latina. Iniciamos con en la eurozona, los 19 países que hacen o integran la eurozona, pues están hablando de una recesión y pues hay muchos términos para definir si realmente estamos en una recesión técnica o una recesión superficial, llaman algunos economistas en Europa, porque no es realmente una recesión profunda, pero sí desde luego el incremento de los precios de la energía, la escasez de estas materias primas, pues ha afectado el proceso inflacionario en Europa y también afecta la producción en general de bienes y servicios. Entonces eso lleva a una recesión superficial que han venido manifestando algunos de los más importantes economistas de la región. De tal manera que se apunta que el crecimiento económico estará por el orden del 0,8% en caída, y pues esto es preocupante para la Unión Europea, pues que realmente nosotros estamos hablando de 6,5, 6,1. O sea, ¿sería el cierre de menos 0,8? En el cuarto trimestre, sí señor. Entonces, realmente es una situación, pues no es alarmante. Ellos, por eso digo que llaman una recesión superficial. Son nombres nuevos que se inventan los economistas sí, para decir que es una situación que no es grave, no es una recesión profunda, pues cuando está uno bajando, como el caso que registró Venezuela en la profunda crisis, que tenía una caída libre de la producción y llegó a estar en menos 50, menos 30%, que es gravísimo, ¿no? Porque solo por decisiones políticas, ya sí, no tiene que ver temas de mercado, ¿no? Pero desde luego que va integrándose las dos cosas. Se toma una decisión política, afecta al mercado, porque cuando usted cierra las empresas... Sí, o sea, me explico, es que hay a veces consecuencias del mercado con las que toca lidiar como país y como sectores, sí, ¿no? O los dos conceptos, defectos o de mercado o defectos del Estado. Entonces son las dos cosas. Hay veces que también la competencia, el capitalismo agresivo lleva a que muchas empresas grandes capturen o coopten a empresas pequeñas. La falta de desarrollo. O por el caso de Colombia, las cementeras que en un momento determinado bajaron los precios del cemento. Las empresas pequeñas no resistieron ese precio, les tocó salir del mercado. Lo que se llama la ley cártel. Exactamente. Entonces las empresas pequeñitas finalmente por la otra ventanilla salen y les dicen, les compramos esa empresa arruinada y la compramos barata porque realmente ustedes ya no tienen balance. ¿Qué ventas están haciendo en los últimos meses? No, que no tenemos ventas, que estamos regular. Entonces devalúan esa empresa y las grandes compran esas instituciones de tal manera que van acabando y minando el mercado. O sea, ya no hay una competencia perfecta que se escribe mucho en los libros de economía. Competencia perfecta, eso de perfecto no existe. Libre mercado. O libre mercado tampoco, porque realmente si la expresión libre mercado se utilizara de manera exacta, con precisión, uno hablaría de libre comercio si realmente no hay ninguna injerencia de ningún tipo. O sea, por ejemplo, el caso de China, devalúa su moneda, que lo está haciendo en estos días. El Banco Popular de China está devaluando la moneda justamente para hacerle mayor agresividad, mayor competencia a los productos de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Entonces, ahí esa libertad de mercado queda entre comillas. Porque hay una intervención del Estado que... Pero mire que eso es lo que usted habla, precisamente está incentivando al libre mercado, porque mire la inflación de China 2.5%. ¿Sí se ve que sí se pueden dar lujo por la megaproducción que ellos tienen? Claro, a pesar del confinamiento que han tenido, no han registrado una caída profunda de la producción, porque ellos han sabido alternar... Es un país que está creciendo por encima del 5%. Pero de todas maneras, si revisamos las cifras ahora, hay la tendencia a una contracción económica también. O sea, los últimos confinamientos que ha realizado China les está afectando, sin lugar a dudas les está afectando, entonces no tienen los pronósticos muy fuertes. Sin embargo, la primera decisión que toma el Banco Popular de China es, pues obviamente, devaluar su moneda, el yuan, y esa es una manera de protección de su mercado, o sea, seguir siendo competitivos en el mercado internacional. Eso lo ha venido haciendo China hace muchos años. Claro, esa devaluación. Pero es precisamente porque pueden hacerlo, porque la producción que tienen les da para eso, ¿no? Claro, el stock de producción que porque tienen. Porque ellos, hay que recordar que China es uno de los únicos países en el mundo con ese tamaño de esa economía con superávit comercial, ¿no? Entonces, obviamente, cuando un país tiene superávit, se da el lujo de crear políticas de generar para generar desarrollo. Mire, por ejemplo, pudieron hasta absorber la crisis de Evergrande
que era una crisis La que inmobiliaria. prácticamente sumaba más de 300.000 millones, que puede ser en caída, y con efectos de mercado que si el gobierno hubiera intervenido hubiera podido llegar 2, 3, 4, 5 billones de dólares. Billones en términos matemáticas, ¿no? Que es Y más es- o menos el tamaño de la economía de Japón, por ejemplo. Y ahí es donde la profesora Mariana Mazzucato tiene muchos elementos para analizar, muy, muy interesantes, porque ella dice mercado y Estado, pero ¿qué es más determinante en un momento difícil? El Estado, porque es el Estado el que finalmente inyecta a las empresas para darles Siempre y cuando un el salvamento, Estado, un salvamento. pero siempre y cuando el Estado tenga conocimiento real de mercado. Claro, ¿Por qué? claro. Porque si hay muchos economistas que están dentro del Estado, pero no están mirando los indicadores y no están mirando los elementos de fuerza para hacer subir a una economía y generar competitividad de lo que se está hablando, por ejemplo, de China, porque los vuelve más competitivos. Si va a tomar políticas contrarias, pues lo que hace es contraer la economía, ¿no? Porque lo que se hace es estacionariamente salvar la empresa y inyectarla para que siga en el mercado, no para estatizarla, no para volverla a Nacionalizarla. No, es exactamente no. Para que llegue Evergrande, crisis y el Estado, con Exacto. sus dineros, tenga que intervenirla. Exactamente. Evergrande, esta empresa de inmobiliaria de China lo que hicieron fue ayudarla al Estado, inyectarla, y después de eso, pues obviamente esta empresa sigue funcionando, o sea, vuelve otra vez a hacer un relanzamiento en el mercado y se evita la crisis en cadena que hubiera generado el cierre de una empresa de este tamaño. De acuerdo. O sea, y mire que los chinos son tan efectivos que prefirieron destruir muchos edificios a que el mercado se les cayera. Es Sí. increíble. Sí, porque tienen Pero son muy efectivos, si se da cuenta. Obviamente dicen que es que China es comunista, pero en la parte política, en la parte de ley, pero en la parte económica parece el país más neoliberal del mundo, ¿no? son capitalismo puro. Entonces ellos compiten internacionalmente con Porque su le dan el primer producción. lugar O sea, compiten como cualquier país y lo capitalista. defienden a capa y espada. Hacen una competencia abierta con todas las empresas del mundo, o sea, no tienen ninguna restricción. Pero al nivel interno no hay sino un solo partido. No dicen un solo partido. Entonces la democracia no es posible porque nadie puede opinar distinto al partido. Y si va a opinar diferente al partido, lo sacan, lo marginan. Así es. Y en el caso extremo, pues allá si se cometen faltas mayores políticamente, pues hasta la pena de muerte. Entonces no hay chance de tener allá grandes organizaciones como acá, aquí está el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, muchos partidos, pero casi todos con muy bajos coeficientes de productividad. O sea, son partidos que no están ejerciendo, digamos, una dinámica muy fuerte en Colombia. O sea, que no son líderes, no están en el escenario. Toma de control, En, ¿no? en los grandes debates nacionales no están los partidos. Casi ahora lo que estamos registrando más, con mayor importancia, son los gremios. O sea, más la Asociación Nacional de Empresarios, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que hacen congresos permanentes y opinan sobre distintos temas, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional. Ellos tienen sus especialistas que estudian también los temas que propone cada gobierno, no solamente este, sino cada gobierno, y presentan o propuestas diferentes, se oponen al proyecto que presenta el gobierno, presentan argumentos complementarios, sustituyen y hacen lobby en el Congreso. O sea, y esa es la democracia. En China no permiten eso. O sea, el Partido Comunista determina la política económica de los próximos años y es muy difícil, salvo que dentro del mismo partido encuentren mejores alternativas, pero que no tienen que ser nada que tenga que ver con oposición, es dentro del mismo Partido Comunista. Pero mire que dentro de eso son muy efectivos porque ellos cuando tienen que tomar una decisión no tienen ni que negociar con otros partidos para que les dejen sacar esos nuevos proyectos o leyes que ayuden a dinamizar el mercado, sino que lo hacen muy rápido. Entonces por eso evitan las crisis muy rápido, porque China ha estado a punto 3 veces de tener crisis fuertes. Pero entonces, ¿qué hace el gobierno? De una vez decide, de una vez lo hacen. Entonces, o paran y dinamizan la economía. Ellos ya la tienen clara. Es el crecimiento continuo. Y cuando no es por exportaciones, es por consumo interno. Internamente, el mercado Entonces interno. es increíble lo que hablábamos de Evergrande y otras. Pero continuando con temas internacionales, miramos los indicadores, los grandes indicadores del planeta, comenzando por el New York Stock Exchange. En su indicador industrial, que es el Dow Jones, lo vemos hoy cerrando en los 33.291 puntos, cerrando levemente al alza del 0.98%. En el caso de las 500 más representativas del mercado, el Standard & Poor's 500, lo vemos en los 4.201 puntos, este subiendo más fuerte en el 1.46% positivo. En el caso de bolsas europeas, vemos a Alemania en su indicador DAX alemán. Recordemos que Alemania es la cuarta economía del mundo por Producto Interno Bruto y uno de los países con superávit comercial. Recordemos que en este momento pues, están teniendo problemas tanto de crecimiento y como de balanza comercial también.
Vemos que el DAX alemán hoy está en los 13.271 puntos, subiendo levemente el 0.39%. En caso de bolsas de Asia, vemos al indicador Nikkei en la bolsa de Tokio en los 28.479 puntos, subiendo levemente el 0.58%. En otros indicadores importantes, vemos que en la bolsa de Nueva York, ExxonMobil es una de las acciones que va subiendo el día de hoy. Recordemos, es sector energía petrolera más grande de los Estados Unidos. Está subiendo levemente el 0.59%, cerrando en los $99.16. En el caso de tecnológicas, vemos a Apple cerrando positivo 1.49%, cerrando los $170. Vemos a Facebook, que es una acción que ha venido retrocediendo considerablemente desde el año pasado. Recordemos que de sus máximos accionistas y creadores, Mark Zuckerberg, uno de los 20 hombres más ricos del mundo. Vemos esta acción cerrando hoy 2.60% al alza y cerrando los $116.65. En el caso de Twitter, vemos la acción cerrando los $41 y está cerrando levemente al alza el 0.81%. También miramos acciones como el ADR de Alibaba, que recordemos es una acción china. Esta es de las más fuertes que está subiendo hoy. Está subiendo el 7.99%, cerrando en los $99.91. Y buenas tardes, Jimena, allá en Los Ángeles, en California. Nosotros aquí estamos registrando, por ejemplo, Estados Unidos ya está en una etapa más proteccionista porque está prohibiendo pues la importación de ciertos elementos de producción, sobre todo el caso de chips para los carros, para la industria electrónica, y quiere producirlos directamente en Estados Unidos y evitar obviamente la protección al consumo de litio, de cobalto, en fin, muchos minerales que son estratégicos. Está buscando producir al interior de los Estados Unidos y está cerrando la puerta a la importación. O sea, eso se está viviendo allá en Los Ángeles, en California, como una campaña más a consumir lo que se elabora en los Estados Unidos, o pues obviamente también hay muchos productos que llegan de varias partes del mundo. Muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, acá desde Los Ángeles. Hoy estamos en 31 grados. Pues sí, doctor, este proyecto de ley pues busca romper la cadena de suministros directamente con China, sobre todo para vehículos eléctricos. La Cámara de Representantes en días pasados aprobó una ley que se llama la Ley de Reducción de la Inflación. Esto fue aprobado el 16 de agosto, estaba pendiente de la firma presidencial. Se destinaron alrededor de $360 millones para impulsar la energía solar, eólica y otras energías renovables. También se pretende con este proyecto de ley la creación de nuevos puestos de trabajo, y pues el objetivo primordial de esta ley es electrificar el sector del transporte, que en la mayor parte de emisiones de efecto invernadero del país. Ustedes saben que por el cambio climático, pues este país ha sido tremendamente afectado y desde luego lo hemos visto de unos años para acá, sobre todo más fuertemente. El sector de transporte también se busca que al menos la mitad de los estadounidenses compren carros eléctricos, solo hecho made in America, o sea, solo hechos acá. Estaban contando desde el año pasado, había una idea que tenía el presidente y era que se contara con mano de obra proveniente de Brasil, Australia y Canadá. Ahorita también se está contemplando Chile. Actualmente, lo habíamos comentado en algún programa, que habían unas ayudas para comprar vehículos nuevos eléctricos de $7,500 y para los usados de $4,000. También pues esta ley elimina un límite en cuanto a estos 7,500, al parecer podría ser un poco más, pero va a añadir un requisito que será destinado a eliminar la entidad extranjera directamente, que es la competencia, que sería China, y esto ayudaría a que las cadenas de suministro sean menores y por ende pues el costo del vehículo también sea menor. Como usted lo mencionaba, los minerales críticos que se pretenden
pues tener a la mano es el cobalto, el litio, el grafito y el níquel. Sin embargo, hay estudios recientes que dicen que el litio pudiese ser más contaminante que la gasolina. Para ello, pues deben extraerse y procesarse en América del Norte directamente o en los países que hayan firmado un acuerdo o el TLC, un acuerdo de libre comercio, y pues esto lo que pretende también es que las economías puedan trabajar conjuntamente. Esta ley está incluida dentro de la Ley de Impuestos, Clima y Salud. También hay un fondo destinado para ayuda en cuanto a seguridad energética y cambio climático de 369 millones de dólares. Entonces, bueno, ahorita lo que se pretende es también reactivar un poco la economía del país, produciendo acá o consiguiendo nuevos aliados estratégicos y no depender de China, como ha sido pues el problema. Esto igual a nivel de vehículos eléctricos, pero también recordemos que hay otros productos del consumo básico como son del maíz. Hay otros productos que la idea es crear nuevas alianzas con países cercanos que tengan el Tratado de Libre Comercio vigente para no depender tampoco necesariamente de Rusia y de Ucrania, ¿no? Sí, sustituir esas importaciones de estos países que están en conflicto en este momento. Adelante. Sí, algo muy importante, y menos mal que Jimena lo citaba, que precisamente para no salirnos del fanatismo y del argumento que dan muchos sectores políticos y económicos, es que la energía eléctrica no contamina. Claro, porque es que hay muchos precursores que contaminan, como lo hablaba Jimena, como el tema del litio. El cobre también. No, es que casi todos, y todo lo que genera impacto ambiental contamina, o sea, el mismo cemento de donde sale, el hierro, las excavaciones que toca hacer. Lo ideal es hacer reparación ambiental, ¿no? Y obviamente coger estos residuos como los más peligrosos, que son los residuos nucleares, ¿sí? Que estos sí tienen que estar en bóvedas con unos sistemas de seguridad muy elevados, precisamente para evitar la contaminación. Entonces, y ya que estamos hablando de elementos contaminantes, ¿por qué los gobiernos, como el actual de Estados Unidos, que habla de tanto de limpieza y medio ambiente, por qué no reducen esas armas nucleares? ¿Sí? Porque obviamente, si uno va a mirar el impacto que genere, la contaminación que puede generar el estallido de un arma nuclear, pues obviamente eso es devastador. Recordemos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Central nuclear, claro. Que no solo es el bombazo, sino la radiación que queda en el ambiente, que eso queda a muchos kilómetros. Entonces, precisamente es tener un discurso que sea sincero, que sea honesto y que sea de verdad viable para la evolución del planeta. Miramos, por ejemplo, las tasas de los bancos centrales a nivel mundial. Recordábamos las más importantes. Estados Unidos, recordemos que está en el 2.50%. La última inflación revisada en los Estados Unidos, recordemos que es el 8.50%. Llegó a estar en el mes pasado en el 9.1%. Bajando. Caso de Banco Central Europeo, que mi estimado colega hablaba, con el tema de crecimiento, ellos subieron su tasa 50 puntos básicos, fue la última, y recordemos que quedó en el 0.50%. Banco de Reino Unido 1.75%, Suiza menos 0.25%, Japón menos 0.10%, Rusia 8%, India, recordemos que es de las economías más grandes del mundo, hoy en día 5.40%, en el caso de China 3.65%, y Brasil, que es también dentro de las economías del G20 más grandes del mundo, está en el 13.75%. Exacto. Y a nivel internacional, pues sigue el mismo debate, pero no es fácil cumplir este propósito de pues el cambio climático y todo el problema que tienen los países de hacer la transición energética. Sin embargo, el nuevo gobierno en Australia ha planteado su compromiso de ayudar a mejorar el medio ambiente y a disminuir el consumo de hidrocarburos. Entonces vamos a ver hasta dónde Australia hace ese aporte importante para poder hacer pues este cambio que estamos haciendo en la matriz energética en el mundo. Aunque, no es profesor, fácil, un paréntesis, no es fácil, pero ya que usted lo hay cita, que hacerlo. Ya que usted lo cita, sí. Australia es un país potencia minera. Claro. O sea, ese país donde llegue a hacer los dictados del Pacto de París prácticamente, pues no podía hacer muchas cosas porque ellos explotan oro, plata, carbón,
Y bueno, diamantes, una serie de minerales que son muy ricos y son potencia precisamente en el tema del litio también. Sí. Están teniendo mucho desarrollo. El Bolivia tema del hierro. litio. El tema del hierro, el tema de, bueno, muchos, hasta tierras raras creo que también tienen. Recordemos que la potencia a nivel global de tierras raras, que son las que se usan para el sector tecnología, es China, ¿no? Exacto. Que eso es lo que Estados Unidos está tratando de prevenir, porque es que recordémosle con el tema de los chips, como se viene generando tanta tensión con el tema de Taiwán. Recordemos que Taiwán supuestamente es una provincia rebelde según la República Popular de China. Es una provincia rebelde. Ellos quieren que vuelva otra vez a su gobierno. Pero Estados Unidos, como hizo también tantas inversiones en Taiwán, Claro. resulta que Taiwán se volvió un protagonista a nivel global de la fabricación de los mejores chips del planeta. Entonces, el planeta entero vio la gravedad que esto se podía generar a futuro, que China empezara a monopolizar la producción de los chips. de estos microchips. Sí, No olviden- Jimena, adelante. Sí, no olviden el anuncio que hizo el presidente Biden este miércoles del paquete de ayuda militar, que puede ser uno de los más grandes, que son 3.000 millones de dólares destinados a armas para Ucrania, ¿no? Sí, correcto, Muy sí. importante este anuncio. Ha girado esta noticia a nivel global y desde luego es una, como lo acaba de comentar, de las ayudas más grandes. Y esa es la pregunta que uno a veces hace. ¿Es realmente de los impuestos de los norteamericanos que salen estos recursos o es de la emisión de la Reserva Federal de unos dólares que se ponen para la guerra? Entonces, porque no hay una economía que aguante, que esté financiando a otra economía que está en guerra. De acuerdo. Que no es fácil. Sobre todo cuando hay indicadores en rojo. Pero naturalmente que Estados Unidos tiene esa potestad, ese privilegio de ser fácilmente, tomar una decisión, hacer una inyección de dólares y obviamente financiar guerras en todo el mundo. Pero ahí es donde se viene una pregunta. ¿Es una ayuda o es un detrimento? Porque es que si uno le va a ayudar a Ucrania a meterle allá un paquete de 3.000 millones de dólares en armas, sabiendo que Rusia es una potencia nuclear, a la final, ¿qué se está queriendo generar? ¿Sí? Más bien siéntese con Europa, que había un pacto del grupo de los 5+1, que era precisamente donde estaba sentado Alemania, estaba sentado Francia, Ucrania, Rusia y otro que no me acuerdo en este momento quién era, que eran los pactos de Minsk. Ujú. ¿Por qué no siguen a través de eso para hacer acuerdos de paz? Porque es que la guerra es un negocio es para los de afuera, los que están metiendo las armas, ¿no? Sí, ahora la Pero eso no concepción, Ahí se llama es cooperación, ¿no? La Cooperación entre países, esa es la figura, cooperación. la concepción que Ayuda hay, no, sino cooperación. cooperación. Pero la concepción que hay ahora es que las Naciones Unidas no es la que está siendo el protagonista en este momento de la guerra Ucrania-Rusia. El protagonismo en Europa no es Naciones Unidas, sino la OTAN. O sea, es la OTAN. organización la que está tomando las decisiones más importantes de cómo va a ser la integración, la ayuda militar. Pero naturalmente, mire más que Jimena la y OTAN. Alejandro, no, los países, no hay ninguna ayuda gratis en el mundo. O sea, no hay Eso no es ayuda. lo que se dice popularmente, no hay desayuno gratis. Sencillamente un país le entrega recursos a otro, pero cuando viene la reconstrucción del país, las primeras firmas de ingeniería, las de dotaciones, las de suministros, pues van a ser norteamericanas. La deuda también se incrementa. Es lo más Entonces, importante, ¿no? pero aquí en América Latina lo que hemos planteado acá en Panorama Económico es la posibilidad que sin ningún desconocimiento de la deuda es que Colombia pueda liderar un proceso de renegociación de deuda, porque digamos, este estrés que estamos viviendo, estrés en el sentido financiero, que es lo que también le pasa a los bancos a veces cuando la superintendencia o los organismos de control le hacen una prueba de estrés al banco, que es decir, cómo Lo está que se el llama banco. el estrés test. El estrés test, cómo está el banco frente a sus clientes, frente a su Y cartera. frente a una posible situación, Y lo mismo le pasa a los países. En este momento, toda América Latina, después de esa pandemia que hemos vivido, Jimena, y Estados Unidos también la ha vivido, pues el estrés que se tiene es cómo se paga la deuda externa. Ahora más adelante, en el tema nacional, pues vamos a ver que estamos dejando para el presupuesto en Colombia 76 billones, con B larga, billones, o sea, 76.000 millones de millones para pagar la deuda externa. Y tenemos un ministro de Hacienda, como el doctor Ocampo, muy preparado, pero le toca estar por todos lados convenciendo a la gente que si no hay más impuestos, ¿cómo se pagan esos compromisos que se tienen? Y obviamente ese es el gran estrés que hay. Si se lograra un acuerdo, y desde acá obviamente es una recomendación muy, dijéramos, amigable y constructiva para nuestro presidente. muy de sinergia. De sinergia, cómo él puede liderar, además de liderar que él ha propuesto que se compre deuda por bonos, emisión de bonos ambientales, que no pega mucho porque realmente los países como que le toman indiferencia a eso, y esos bonos como que son de largo plazo no tienen mucha rentabilidad. Pero sí lo básico es que se Pero reúnan. mire que esa es una buena idea, ¿sabe por qué?
por el tema de la contaminación y sobre todo porque Obvio, Colombia... se ha hecho varias veces, no ha tenido el éxito, pero... De acuerdo, pero sí se puede plantear, claro. y desde el tema de mercados de bonos carbonos, ¿sabe por qué? Porque Colombia todavía conserva gran parte de la selva de la Amazonía. De acuerdo, no, y es una propuesta que ya la hizo el presidente Petro y obviamente eso es algo bueno. Esperamos que Brasil, que es otro país que importante. tiene actor con reserva ambiental, forestal importantísima, pues puede ser un buen grupo, pero me refiero es que toda América Latina está endeudada. Entonces, si se reúnen todos, no le van a decir a la banca multilateral que no quieren pagar. No, sí se va a pagar porque somos países cumplidos, con disciplina, pero lo que se quiere es prorrogar un plazo y renegociar los intereses para que le dé una especie de respiro a las finanzas de todos estos países. Entonces usted hace una reprogramación y le da una posibilidad de invertir más en salud, más en educación, y estos países pueden tener un compromiso social, porque si no, América Latina se genera un estallido permanente, porque siempre recortando presupuesto. Y llega un gobierno de la tendencia que sea y revisa el presupuesto y no puede cumplir con las promesas advertidas. O sea, Sí, le promete mucho y cuando llega y mira la caja, dice, yo no tengo toda esa plata. Ahora sí me toca decir la verdad, no tengo con qué pagar esos recursos para la educación o para incrementar más beneficios a la población. De acuerdo, yo pienso que son las dos vías. Por un lado, el reajuste en el gasto y los gastos del Estado y la inversión, y el crear precisamente un modelo de desarrollo que siempre lleva al superávit. O sea, que siempre el país, los ingresos superen a los egresos. Debe haber una regla fiscal que sea inmóvil y no importa el gobierno que esté. Eso deberían dejarlo como algo fijo. Recordemos un problema que tuvo un país de Europa, que lo vivo repitiendo hace mucho tiempo, que es Irlanda. Ese país tenía muchos problemas, era un país inviable. ¿Qué hicieron? Bajaron los impuestos, redujeron los gastos innecesarios, crearon inversiones de valor que generaban empleo. Muchos economistas lo critican, pero mire que es un país hoy en día que es de los que tiene el segundo o tercer mejor Producto Interno Bruto per cápita del mundo. Y es un país con alto nivel de empleo, alto nivel de desarrollo. Las empresas se pelean por montar sus centrales financieras allá. Entonces, hay una forma de competencia que es rentable y que es viable, que no es quitémosle la riqueza a unos para dársela a otros, sino miremos a ver cómo creamos unas condiciones para que todos se vuelvan ricos, ¿no? Sí, por eso. Entonces esa escalera no es fácil, porque hay un ponque general. Por ejemplo, el presupuesto para el año entrante está proyectado en 390.6 billones, 391.6 para los 2023, es la propuesta que dejó el presidente Duque. Este año el presupuesto estaba en 350.4 billones. ¿Perdón? 350.4 presupuesto 2022. Era la anterior. Es de que estamos disfrutando este año 2022. Y para el año entrante el presupuesto lo dejó proyectado el presidente Duque en 391.6 billones. O sea que sube más del 10%. 40 billones y un poquito. Pero aún así el ministro de Hacienda dice que se requieren más recursos, o sea, se necesitan más recursos para poder hacer el plan de inversión social que se necesita. Entonces el problema es estructuralmente complejo porque, digamos, usted tiene un déficit comercial, o sea, estamos importando más de lo que exportamos, entonces ahí hay un déficit comercial. Y tenemos un déficit fiscal porque tenemos más gastos de los ingresos del Estado. Entonces, esos dos déficits se llaman los déficits gemelos. ¿Cómo superar ese problema estructural que tiene este ministro? Entonces dice, pues vamos a lo que venimos hablando. A producir más para exportar más. Porque pero ¿cómo se produce más? Ese es el hueco. Bajando costos para que seamos competitivos, porque si no el mercado todos los costos, el mercado nos gana, ¿no? Todos los costos tributarios, costos de transporte, costos de acuerdo. Todos los tipos de costos hay que bajarlos para que sea más y generar eficiente. Incentivos y exenciones para los precursores. Sí. Entonces, ese es el dilema que se encuentra y no, en el corto plazo no se puede hacer esa combinación perfecta para lograr ser un país superavitario, sobre todo en materia de exportaciones. Porque de nada sirve la regla fiscal si sigue un problema crónico. Importo más de lo que exporto, la regla fiscal cada trato le va a decir, ay, trate de ayudarme. Por el tema de costos. Por el tema de costos. Entonces, déjeme un déficit mayor y que yo pueda tener más endeudamiento porque no tengo los recursos suficientes. Ocampo debería decirle al presidente, mire, el activo más importante que tenemos que más nos genera dinero es Ecopetrol. Y el primer renglón por exportaciones lo tiene el petróleo y el gas. Después viene el carbón. Entonces, cuidemos la industria que hay, fortalezcámosla, generémosle valor agregado y, por otro lado, lo que hizo Emiratos Árabes. Gracias a ese sector, multiplicó esa riqueza en otros sectores, que es lo que en este momento hace Emiratos Árabes. Es un ejemplo a nivel global de cómo volverse un país rico en minerales a volverse un país rico por sectores pujantes, ¿no? Y esta semana estuvo el presidente de España, el Pedro Sánchez,
acá en un intercambio, pues una visita de empresarios españoles y también empresarios de Colombia. Más de 600 empresarios de España y Colombia se reunieron para ver alternativas. Por ejemplo, Crepes and Waffles tiene ya su cadena en España, está en el Corte Inglés en Madrid, y así hay varias empresas colombianas que están ya trabajando en España desarrollando sus negocios. Entonces, muy importante esa doble vía, ¿no? Empresas colombianas que se proyectan a España, e igualmente hay empresas de ingeniería, el caso de varias obras de gran calado que están firmas españolas desarrollándola en Colombia. Entonces, también ha habido experiencias negativas. Como la firma, por ejemplo, que es muy famosa, de la que es dueño el presidente del Real Madrid, ¿no? Florentino Pérez. Pero escuchemos la voz del presidente de España, Pedro Sánchez, en esta intervención de Encuentro de Empresarios Colombo-Españoles. Nosotros es la importancia de tener sistemas de salud robustos, es la importancia de tener sistemas de educación pública robustos. Hay momentos en los que tenemos que confinar a nuestros propios hijos y a nuestras propias hijas y tienen que acceder a la educación de manera telemática. En definitiva, creo que la principal lección que debemos extraer, querido ministro, y por eso la pertinencia y el buen deseo de esa apertura del debate que van a tener sobre la reforma tributaria, es la necesidad de nunca olvidar que el crecimiento tiene que ir acompañado de redistribución y también la redistribución tiene que ir acompañada de la crecimiento. Pero en fin, como decía antes, para mí, señoras y señores, es un auténtico placer iniciar esta gira latinoamericana en un país tan querido como Colombia, y lo es más aún en un momento en el que la sociedad colombiana abre un nuevo capítulo de su historia democrática. Y por tanto quiero que mis primeras palabras sirvan para desear el mayor de los éxitos al nuevo gobierno del presidente Petro y también brindarle el apoyo, todo el apoyo diría del gobierno de España y de la sociedad española en su labor. Tuve el honor de visitar oficialmente Colombia hace ya 4 años, en 2018, y volver por tanto a esos días nos hace tomar conciencia de hasta qué punto ha cambiado el mundo desde entonces. Emergencias globales como la pandemia o la emergencia climática que ahora mismo estamos atravesando nos hablan de la obligación de avanzar juntos hacia un modelo de desarrollo que tiene que ser mucho más sostenible e inclusivo. La transición energética, la justicia tributaria, la creación de un empleo que sea de calidad, la distribución proporcionada de los costes de la crisis, ahora también derivada de la invasión de Putin en Ucrania, o el acceso generalizado a la revolución tecnológica, o también el dar las condiciones para el emprendimiento y la creación y el crecimiento de las empresas, creo que son debates de alcance global. Como también lo son otros abiertos a causa de esta injustificada y ilegal guerra de Putin en Ucrania. Entre ellos, antes lo ha dicho el ministro de Hacienda, está la necesidad de garantizar una seguridad alimentaria global, de garantizar también un suministro energético compatible desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera con la creación de empresas y el funcionamiento de las empresas, y controlar en consecuencia la inflación desbocada que el mundo está sufriendo tras la invasión, sobre todo de Putin en Ucrania. Y no quiero olvidar el que tanto en Europa como en América, y particularmente en América Latina y el Caribe, la evidencia obliga a asumir que reducir la desigualdad social y territorial a la cual antes se ha hecho referencia, ya sea entre naciones, entre miembros de una sociedad, es una prioridad ineludible. Porque solo un crecimiento justo y sostenible, centrado en las necesidades de las personas y también del planeta, será capaz de generar progreso y estabilidad política y social de forma sólida y duradera. No entiendan mis palabras, señoras y señores, como una mera recopilación de buenos deseos. Lo son, sin duda alguna, pero no es solo eso. En un foro como este, de marcado carácter económico y empresarial, quiero apelar al valor intrínseco del progreso inclusivo. Porque el progreso que redescubre el valor de la palabra dignidad, el progreso que convierte la inclusión en un motor de cambio, en oportunidades para hombres y para mujeres acostumbrados a vivir en los márgenes, yo diría, de una sociedad que no puede avanzar si muchos de sus integrantes pierden el paso casi a la. Las declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez, acá en Bogotá, en este encuentro de empresarios. Hay que resaltar ahí unos elementos importantes, o sea, la visión de cómo combinar
el cuidado del planeta y cómo también hacer, él dice que no hay crecimiento si no hay distribución, que la gente toda, la comunidad en general, pues él pertenece a una visión socialdemócrata, porque no allá en España no hay ni comunismo ni socialismo. Él es una persona del Partido Socialista, pero hay socialismo que también es radical allá, ¿no? Es un socialismo democrático, porque las empresas españolas están volcadas al mundo. Ellos lo que están buscando, por ejemplo, el PSOE, ¿no? Exacto, es el PSOE, sí, el Partido Socialista Español. Obrero español. Entonces, lo que él está diciendo ahí es cómo hacer equidad, porque si la población no tiene capacidad de compras, nosotros minamos completamente a la población de abajo, no le dejamos ingresos, la dejamos sin empleo, el sistema no funciona de manera mucho más equitativa, pues no hay una sociedad que avance. De acuerdo. Entonces, él lo que está planteando es eso, se requieren las empresas, pero se requiere el Estado, y lo dice ahí claramente en su intervención, para hacer una inversión social, y dice que las reformas tributarias en el mundo deben ser progresivas, o sea, que las personas que más ganan, las empresas que más ganan, aporten a ese gran proyecto que es la nación. Entonces eso, digamos, se identifica mucho con lo que está intentando América Latina, especialmente en este gobierno, que es una reforma progresiva. Pero lo hemos analizado varias veces. Sí, Jimena, adelante. Sí, que también España ofrece a Colombia hacerse de diálogos de paz. Pero ahí la pregunta sería, ¿cuáles serían los límites de estas negociaciones, no? Y lo otro que quiero preguntarles, ya que estamos tocando este tema de estructura y estructura productiva del país, es cómo cambiar la estructura productiva de nuestro país y cómo cambiar la estructura de consumo, porque están muy de la mano tanto la estructura productiva como la estructura de consumo. Están prácticamente amarradas. ¿Qué opinan ustedes sobre ello? No, pues hay básicamente, Jimena, un segundito, hay unos elementos buenos. Nosotros estamos, por ejemplo, digo estamos porque hay un grupo que nos está acompañando, lo vamos a anunciar acá, de empresarios que quieren hacer la producción de cáñamo. Y en esta reunión yo intercambiaba opiniones con la Cámara de Comercio de Barcelona, por ejemplo. Ellos me decían, los empresarios allá de Barcelona y pues la representante de la Cámara de Comercio en Barcelona, que es colombiana, economista de la Universidad Javeriana, me comentaba cómo allá el cáñamo, que tiene más de 20 derivados, o sea, inclusive con el cáñamo se puede producir papel. Si desarrollamos un proyecto estratégico en Cundinamarca de producción de cáñamo, una alianza, un clúster con la Cámara de Comercio, que está muy interesada, ya hemos hecho varias reuniones con la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces será un proyecto de mediano y largo plazo para sustituir inclusive el consumo de papel, producto de la madera, y a través del cáñamo se produce, y hay 20 derivados más que se pueden producir. Entonces el cáñamo sería una producción nacional, me decía la señora de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona, que requieren mucho productos derivados del cáñamo que lo estaría importando Europa. Entonces hay alternativas. Si potenciamos lo que está ahora de cannabis, que hay restricciones por temas puramente puritanistas, que políticos van a consumir, no, eso es carreta. El cannabis tiene demasiadas alternativas de usos. Me decía ella también, allá estamos en Europa necesitando muchos productos derivados de cannabis, que ojalá Colombia se empodere y sea uno de los primeros exportadores. Entonces hay fuentes de producción nuevas que tiene que hacer esos relevos de la economía tradicional, o por lo menos alternativamente. No acabamos con la caja que tenemos ahora, que es pues obviamente las materias primas, pero rápidamente estamos desarrollando otros sectores que nos van a dar divisas y vamos compensando porque vamos diversificando la canasta exportadora. Entonces no vamos a generar un problema, un choque económico muy fuerte. Que igual es una materia prima del cáñamo, pero renovable. Claro, ¿sí? Claro. Pero hay una cosa que yo les quiero plantear acá, y me parece importante la pregunta de Jimena, es que las materias primas, profesor Luis, las no renovables a veces son más importantes que las renovables. ¿Por qué? Tema de oferta y de demanda. ¿A qué voy? El petróleo algún día se va a acabar. Claro, es límite. El gas también. El gas natural, ¿no? Porque hay formas de hacer gas. Se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oro se va a acabar, la plata se va a acabar. Entonces, cuando uno también cuida esos recursos que son estratégicos, que no son no renovables, a futuro esos van a tener un valor muy elevado y también van a ayudar mucho a la riqueza de un país y a la sostenibilidad. Porque es que hoy en día uno no puede confiar totalmente en las energías renovables, porque son intermitentes. Hablábamos, por ejemplo, el tema de la energía solar, que es intermitente, el tema de la energía eólica es intermitente, y el tema de otras energías que también son renovables, pero son muy costosas de producir. Lo que se está buscando es bajar los costos, pero ya que estamos hablando de Europa, del presidente de España, vamos a hacer un repaso por la zona euro. Miremos la inflación de la zona euro, el último dato revisado, 9.8%. Ese es el último dato de inflación de la zona euro. Está alta, claro. En el dato de España, 10.8%. Claro.
Recordemos que España es un país del primer mundo, ¿no? Entonces tener una inflación de este tipo no es un lujo, esto es un escándalo. Miramos, por ejemplo, la inflación de Países Bajos, que es Holanda, 10.3%, Austria, 9.2%, Portugal, 9.1%, Irlanda, que es un buen protagonista del mercado a nivel de, como hablaba, de crecimiento y productividad, 9.1%, Italia 7.9%, Finlandia 7.8%, Alemania 7.5%, Noruega, que es un gran protagonista en la zona euro por materias primas, que está salvando precisamente a Europa por los temas con Ucrania, tiene una inflación del 6.8%. Suiza, que es uno de los ejemplos de la zona euro, tiene una inflación del 3.4%. Liechtenstein, que es un país muy pequeño, pero que es un país financieramente muy fuerte en la zona euro, es el primero por tener la inflación más baja, 2.5%. Entonces hay que hacer un resumen acá de que es que la mayoría de los países de la zona euro tienen problemas financieros, es porque tienen un gasto social muy elevado. El tema del gasto social es importante, pero es interesante que el gasto social vaya al desarrollo y no tanto a los subsidios por manutención permanente. ¿A qué voy? Es interesante que una población tenga unos sueldos que sean decentes, que sean competitivos en el mercado, como lo hace Irlanda, por ejemplo, pero no que tengan una restricción a la generación de ganancias. En eso me refiero y quiero que lo hablemos en el próximo segmento, que es Panorama Nacional, la implicación y la afectación que tiene el impuesto a las utilidades y a los dividendos, junto con las ganancias ocasionales. Jimena, en esa pregunta que hacíamos, que hacia dónde podemos ir orientando el país, vamos a escuchar al gerente de César Augusto Echeverry, que es gerente de Supercafé, una empresa española que ha venido a Colombia a hacer una labor muy interesante en el Cauca, allí donde tenemos ese conflicto fuerte, un enfrentamiento permanente, donde hay mucha gente que ha perdido sus vidas y además de eso, desplazamiento. Entonces, escuchemos. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Supracafé. Supracafé. Escuchemos a César Augusto Echeverry contándonos la experiencia de su proyecto en Colombia, cómo se han integrado socialmente con Colombia para impulsar estas mujeres que han hecho una producción integral de café. Somos lo que sembramos y siempre ha identificado que sin sostenibilidad, sin innovación, no hay progreso. Y para eso el primer pilar que definimos fue trabajar en los temas sociales en el Cauca. Y empezamos a apoyar a mujeres en medio de la guerra hace 30 años para que pudiesen salvar sus familias y pudiesen garantizar la calidad de vida alrededor del café y la caficultura. Estas mujeres caficultoras hoy en día son más de 500 familias que se ofrecen precisamente con identidad en España. El café de las mujeres caficultoras del Cauca es una organización fortalecida gracias al apoyo hoy en día de la Agencia Española de Cooperación. Estamos ejecutando la segunda fase de la alianza pública-privada Café, Mujeres, Desarrollo y Paz. Y en este esfuerzo identificamos que necesitamos mucho más. Y desde hace 16 años, todavía en medio del escenario de los últimos ilícitos, de la guerra que es en el Caquilío, Cauca, decidimos establecer fincas para desarrollar tecnología en el propio origen, referenciando el mundo de la tecnología. Nos apoyamos en la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Cataluña, trajimos las mejores variedades del mundo y empezamos a desarrollar tecnología con principios de agroecología, con protección de la biodiversidad, para poder de esa manera trabajar en innovación transformativa. Ya no solo innovación social, innovación tecnológica, sino innovación transformativa sectorial. Eso nos ha permitido desarrollar no solo productos de alta calidad de café, sino coproductos con el aprovechamiento de la biomasa del café, con el aprovechamiento de las cáscaras, los mucílagos, las maderas y todo lo que nos permita precisamente tener economía circular y vincular en la transformación otras empresas españolas como Multiscan Technologies, una empresa de base tecnológica de la Universidad de Valencia, con la cual estamos cerrando la brecha tecnológica en el mundo del café con la mecatrónica. Hemos desarrollado la primera línea de procesamiento de alta calidad en el mundo, con sistemas de extracción no invasiva, con sistemas de ópticos y RX para mejorar la calidad del café
café para mejorar la fermentación, como les decía, referenciando el mundo de tecnología, y lo cual nos ha permitido crear ya varias empresas de base tecnológica, y con el apoyo de CEDETI hemos logrado atraer nuevos proyectos de investigación, nuevos recursos. Con el apoyo de ICES Impact hemos podido potencializar estas capacidades y nos permitió crear el primer parque tecnológico que tiene Colombia, el primer parque tecnológico en café que hay en el mundo, el cual, en alianza con la Gobernación del Cauca, con la Federación Nacional de Cafeteros, con las mujeres cafeticultoras del Cauca, con Multisky, con el Coffee Quality Institute, y se ha vuelto un referente mundial en tecnología para el café. Una importante referencia, ¿cierto, Alejandro y Jimena? ¿Cómo le parece esta experiencia que está viviendo? A pesar de todas las noticias negativas que vivimos con el Cauca, el enfrentamiento, estos grupos armados, pero hay unos ejemplos concretos de cómo se están apoyando a las mujeres y con una tecnología a escala mundial, o sea, con un apoyo tecnológico. Eso, ahí la importancia de la solidaridad, la cooperación entre países, y ahí juega un papel España y esta empresa que se llama Supra Café, que la está liderando Augusto Echeverry. ¿Cómo le parece este desarrollo que están haciendo allá, que es muy concreto, generando empleo, transformación tecnológica, ayuda para esta gente que está pues viviendo una etapa muy difícil en la historia del país? Mire, recordaba yo la entrevista que le hicieron al profesor Ferrari, recién estaba posicionado. No alcanzó a posicionarse. Hoy le cuento que hoy se posesionó Jorge Iván González ya como director de Planeación Nacional, que ahora sí ya es cierto DNP. Que en la Dirección de Planeación Nacional, que el profesor Jorge Iván González también ha estado aquí en Panorama Económico. Nos ha acompañado en algunas ocasiones, no tan seguido, pero sí ha estado con nosotros. Y estaba comentando del profesor Ferrari, ¿qué comentario tenía? Mire que una de las propuestas que él tenía para hacer un cambio importante era la creación de empleo. O sea, para él ese era como el fundamento de este nuevo gobierno, es la creación de empleo, porque a partir de ahí es donde podemos combatir a la corrupción y donde podemos generar nuevas oportunidades. Como usted lo mencionaba, nuestro entrevistado, el café sigue siendo nuestro producto bandera, y de hecho durante la pandemia pues fue el producto que más se consumió y que más, pues incluso el que tuvo mayores ventas fue durante pandemia. A pesar de todos los problemas que tuvimos, pues el café se defendió, dijéramos bien. A mí me parece increíble que esto ocurra, y cada vez que puedo o tengo una oportunidad de ir a algún café acá, me encuentro con cafés nuevos. Luego la producción cafetera en Colombia sigue creciendo y ojalá sigamos exportando, porque somos un producto bandera en cualquier parte del mundo. Ya se conoce que el café colombiano es de los mejores. Yo he tenido algunos debates porque yo siempre digo que es el mejor y me dicen no, es el segundo. Digo, bueno, estamos en los primeros puestos, pero ese puede ser y puede seguir siendo nuestra fuente grande de ingresos por cuenta de exportación. Ojalá más productos, no solamente café, ¿no, doctor? Es que lo que está haciendo esos convenios de la agricultura con demanda garantizada. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente contratos ya establecidos. Entonces España ya le compra ese café a las mujeres, esas 500 familias del Cauca tienen garantizada la venta de su café. Igualmente pasa con la industria del chocolate. O sea, hay mucha producción de cacao que ya tiene convenio con la Unión Europea para exportar toda su producción. Así, de esa manera se garantiza que hay una línea de producción y una línea de comercialización para que el campesino o el agricultor no tenga ese riesgo, tener una cosecha y que no tenga mercado, y que si hay una sobreoferta, pues bajan los precios, no le da el precio de la venta para los costos de producción, y el campesino termina quebrándose. De acuerdo, y algo que con lo que hay que sumar a eso, algo con lo que hay que sumar a lo que habla Luis Alberto, es que cuando hayan esas cámaras de comercio y esos encuentros para hacer esos contratos, que no limiten a Colombia para que simplemente lleve el producto en bruto, ¿no? Sino que nosotros podamos tener una agroindustria y llegar a estos países con el producto terminado, con marca propia, que eso es a la visión que tenemos que llegar. Sí, adelante, Jimena. Sí, no, quería solamente brevemente comentarles que Amazon está vendiendo café con la marca de Amazon, pero es café colombiano, un café muy, 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 muy especial. Lo venden en alto, medio y bajo. Yo lo estoy comprando medio,
pero lo firma, pues lo ofrece directamente Amazon, y esto es, desde luego, como ustedes lo mencionan, por acuerdos que se han realizado entre los productores y empresas como Amazon que la están distribuyendo. Entonces, es un orgullo para nosotros, claro, poder tener acceso a este café y a muy, muy buenos precios. Desde yo luego. diría que ahí es que está revisando el tema de los acuerdos. Porque, mire, por ejemplo, Suiza hace mucho dinero con el café colombiano, sí, y con el cacao internacional, y ellos no tienen cacao. Miremos un ejemplo clásico. Todo lo importan. Starbucks. Ustedes han entrado en Starbucks. ¿Cuánto vale un café en Starbucks aquí en Bogotá? Sí, un café puede llegar a costar más de 20.000 pesos. Sí. Un café. Más sin embargo se consume, y más sin embargo Estados Unidos no es gran productor de café. ¿Sí? Importan el café y tienen el café de otro lado. Entonces, ¿dónde se queda el dinero de la intermediación? No estoy atacando Starbucks porque es una empresa maravillosa, es un ejemplo a nivel global. A lo que quiero ir es el modelo de negocio para nosotros ser un país rico y poder, a su vez, de lo que hablamos, justicia social, de que hayan buenos sueldos, pero ¿cómo? Con altos márgenes a nivel productivo. Pero nosotros tenemos nuestro Juan Valdés también, que es una cadena pero que nos falta innovación y desarrollo. Ahí. Yo me preguntaba, ¿cómo es que en Colombia viene una compañía extranjera a vendernos un café a más de 20.000 pesos y lo pagamos con gusto? Sí, hay unos elementos. Porque hay unos estándares. Sí, en ese encuentro del presidente Sánchez con el presidente Petro se acordó fortalecimiento de la inversión extranjera, tanto colombiana como española, y seguridad inversionista. O sea, lo que estamos viendo es que tenemos un gobierno obviamente capitalista, con una visión de empresarios también. O sea, no estamos aquí Ojalá sea visión no de estamos desarrollo. en una visión de desarrollo, porque más de 500 empresarios españoles en Colombia y más de 300 empresarios colombianos. Pero con esa concertación. Intercambiando opiniones y proyectos. Entonces, o sea, no que vengan los 500 empresarios a decir, véndame la materia prima que yo la transformo. No, esa Supracafé en el Cauca es una empresa que se empoderó capacitando tecnológicamente a las mujeres para hacer exportaciones y han estado ya con todo, Megatrónica, todo lo que están implementando, como lo dijo su gerente. Pero escuchemos al director, al gerente del metro, Leonidas Narváez, que nos habla cómo se está terminando los estudios de la segunda línea del metro y cómo ese proyecto lo abre al mundo para que vengan a licitar empresas, entre otras las españolas, porque también ya sabemos que las empresas chinas tienen la primera línea del metro y tienen el Regiotrans de Cundinamarca, pero en esta otra alternativa, o sea, el Regiotrans del Norte, que es un proyecto que todavía no ha pasado de prefactibilidad, parece que va a pasar a factibilidad, pero el proyecto de la segunda línea sí ya está en factibilidad, y dice el gerente del metro que el año entrante saldrá a licitación. Y pues obviamente los empresarios... ¿Regiotrans es el tren de cercanías? Hacia Facatativá, Mosquera. Pero es el tren de Occidente. Y ahora, pues obviamente también hay un proyecto hacia el norte, pues para desembotellar, o sea, tener una alternativa, además de las pequeñas carreteras que tenemos, la autopista norte, que no es autopista, sino la pequeña salida al norte, que son embotellamientos permanentes, se requiere también un Regiotrans hacia el norte. Y lo mismo que la calle 3. Pero escuchemos al gerente el metro en la ciudad de Bogotá, hablándole a los empresarios españoles que tenemos proyectos para desarrollar y que obviamente con las empresas españolas o las empresas de distintas partes del mundo pueden venir a participar, a competir por esos proyectos colombianos. Escuchemos al gerente del metro, Leonidas Narváez. Se pudo hacer por la integración del conocimiento y la experiencia de muchas empresas alrededor del mundo, algunas de ellas españolas, lideradas por la FDN y por la empresa Metro de Bogotá, y estamos todavía trabajando en una integración, en una consultoría integral de toda la línea 2, con equipos financieros, equipos de riesgo, el equipo técnico, los equipos legales y de interventoría. Este equipo fue capaz de producir todos los documentos que se le presentaron al Ministerio de Transporte para que el Ministerio de Transporte revisara en función de los decretos y de las resoluciones que tiene, y de la resolución que tiene establecida, para que los entes territoriales puedan solicitar la cofinanciación al gobierno nacional, y encontró, después de muchas horas de trabajo conjunto, que el proyecto tenía un nivel de maduración y un nivel de completitud adecuado para que el Ministerio de Hacienda pudiera dar el aval financiero, y como lo decía la doctora Sandra, se cumplieran todos los requisitos de COMPES y CONFIS que nos llevaron a que el 4 de agosto se firmara el convenio de cofinanciación que aseguró los recursos del proyecto. Un resumen rápido perdón, me estoy pasando acá y no había visto que estoy hablando de las firmas que nos ayudaron. Las especificaciones técnicas y los documentos que entregábamos para optar por el
el aval técnico o el concepto del cumplimiento de requisitos que dio el Ministerio de Transporte. Se hicieron actividades muy importantes en el corredor, lógicamente el levantamiento topográfico, una exploración geotécnica densa que hemos seguido avanzando para tener una ingeniería a nivel de factibilidad avanzada. Se definieron lógicamente las estaciones subterráneas y elevadas, sus características, se tomó la determinación de que ninguna de estas estaciones quedara dentro del cuerpo de las vías. Estamos ocupando manzanas o áreas aledañas para que la movilidad de la zona durante la fase de construcción se mantuviera. Estas son las declaraciones del gerente del Metro de Bogotá, el doctor Leonidas Narváez. Es un ingeniero civil con maestría en estudios de ingeniería en la misma Universidad del Cauca, y pues nos está anunciando la segunda línea del Metro Jimena va a ser subterránea, que es bien interesante. Y él habla, o por lo menos en la reunión que tuvimos, él habla de que vamos a estar 28 metros de profundidad, o sea, no va a ser... y que va a tener menos impacto en las redes de servicios públicos, porque está más abajo de las redes. Entonces, en este metro que vamos a hacer a nivel, se tienen más complicaciones con las redes, porque tiene que moverse las redes por donde va el metro elevado, porque van a estar las columnas de soporte para la línea del metro, y va a tener afectaciones las redes de energía, de teléfono, y hay que mover esas redes. ¿Por dónde va esa segunda línea? Por la calle 80 baja y llega a Engativá y a Suba. ¿Desde dónde sale? Sale de la calle 72. Conecta calle 72 con la Caracas, donde llega la primera línea. De la 72 con Caracas sale esa segunda línea. Exactamente, ahí sale la segunda línea. Y esa llega hasta Suba. Entonces tiene un objetivo, 14 estaciones, tiene un objetivo de beneficiar a 2,5 millones de habitantes. Jimena, ¿cómo le parece? ¿Le vamos a hacer competencia a Estados Unidos en metros o no? Jimena. Ojalá pues los plazos se den, los plazos se cumplan, porque la realidad es que Bogotá está caótica, ¿no? La movilidad está tremendo. Aquí hay que es imposible 3 horas para ir a cualquier sitio, y fuera de eso que esto fomenta desde luego la delincuencia, ¿no? Seguimos con un problema muy fuerte de delincuencia, y ahora las noticias que se escuchan acá de encontrar personas en bolsas descuartizadas, pues me parece, pues yo creo que esto no lo habíamos visto por lo menos desde los años 90. ¿Qué puede estar pasando en Bogotá para que haya ese nivel tan alto de delincuencia, doctor? Las primeras hipótesis que las fuerzas de seguridad están entregando a Bogotá, porque no es nada confirmado, es que son ajustes de cuentas, la misma alcaldesa lo ha dicho. Vamos a entrar en contacto con la alcaldía para ver si en un próximo programa nos acompaña alguno de los funcionarios de la alcaldía, sobre todo el encargado, el secretario de seguridad, en fin. Pero las primeras hipótesis apuntan a ajustes de cuentas de redes de microtráfico en la ciudad. O sea, que personas que tienen deudas pendientes con manejo de negocios de narcotráfico en el microtráfico, pues están ajustando cuentas. Entonces se da ese tipo de manejo, y esos son los homicidios que se están presentando en la ciudad. Si ellos saben que... ¿Bandas de colombianos? Yo digo que si esos son ajuste de cuentas, y así lo dice la administración y la policía, ¿por qué no van a donde esos protagonistas y hacen algo para detener precisamente ese problema? Ahí es donde viene también el tema de la corrupción, ¿no? Porque es que en Bogotá obviamente hay policía, ¿no? Claro. Y obviamente hay instrumentos también de control y vigilancia, y hay inteligencia también. Entonces es un tema de gestión. Sí. ¿Jimena? Sí, no, bueno, una noticia, quiero plantearla ya terminando, es ¿qué opinan ustedes de que se emita la moneda digital? Acá he estado mirando, muy interesante, porque dicen que en caso de que haya moneda digital, pues esto emitida por el Banco Central, es una tarea pues bastante interesante, que hará que los costos puedan ser menores en cuanto a infraestructura, porque desde luego ya el dinero no tendría que cuidarse en bóvedas, sino que ya tendrían que dar garantía financiera, seguridad financiera en todo este tema digital. Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, dice que tomaron la decisión de avanzar hacia un sistema de transferencias digitales inmediatas, seguras y eficientes, que sean totalmente interoperables y que contribuyan a la competitividad de los mercados. Desde luego, reitero que se debe garantizar seguridad del dinero,
y sobre todo desde el punto de vista físico, porque entonces ya la pérdida del dinero sería electrónico. Digital y no, exacto. Entonces, si ahorita con el dinero físico hay todo este terrorismo digital, todos estos robos, ¿cómo sería para proteger la moneda digital? Pero me parece interesante que ya estemos considerándolo hacer, porque haría que sea más fácil los movimientos financieros, pero desde luego contando con ciberseguridad, que sería un componente, pues, el más importante seguramente. Pero mire, Jimena, antes de que Alejandro intervenga, el yuan en China, ellos el año pasado ya arrancaron. Ya hay 11 ciudades que están manejando el yuan digital. Y están haciendo todas las pruebas y obviamente ajustando los sistemas de seguridad, lo que dice Jimena, porque el Banco Central tiene que proteger electrónicamente todo el manejo de la ciberseguridad. Entonces ahí va el tema del yuan. Lo estrenaron en los Juegos Olímpicos de Invierno hace poco, lanzaron el yuan digital a nivel internacional. Ya los jugadores, los atletas de los Juegos Olímpicos tenían su billetera con el yuan digital. Obviamente Colombia hasta ahora está preparándose, no, estamos muy lejos todavía de implementarlo, pero sí lo que dice Jimena, ya no vamos a tener los billetes viejos, torcidos, de lo que sea, y que los billetes puedan ser falsificados. Nada de eso se va a presentar, y menos costo, porque ya no hay costo de papelería, impresión, etcétera, sino es la moneda, la billetera digital con la moneda digital de cada país. Sí, esto era algo obviamente que se veía venir, ¿no? Claro. Y para allá vamos, eliminar el papel moneda, pero lo delicado que es que los sectores económicos tienen que avanzar, los sectores de la industria financiera tienen que avanzar mucho en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque hay mucha piratería, riesgos. Hay mucho riesgo. Es más, por ejemplo, si una persona tiene una billetera digital y le roban su celular, le roban todos sus activos. Es grave, es complicado, tiene que haber una matriz de seguridad hay una compañía muy grande a nivel de seguridad que se llama Salesforce, que es de las empresas más fuertes en el mundo a nivel de seguridad tecnológica. Tienen que darse muchos adelantos, porque o si no se pueden generar grandes complicaciones. Mire lo que ha pasado con el tema de robo de las criptos. Claro. Ha sido un robo de miles de millones de dólares. Cerrando con el tema de dólar, en panorama nacional, miramos que toda esta semana ha estado como en un canal subiendo y bajando. En este momento estamos cerrando con un valor de los 4.393 pesos y estaba tratando de coger el 4.400 como resistencia. Falta mirar cómo se sigue manejando el mercado. Recordemos que el Banco de la República subió las tasas al 9% y esto supuestamente es lo que tiene que hacer que la moneda se fortalezca, pero recordemos que hay mucho nerviosismo por la reforma tributaria. Entonces falta ver qué sucede en los próximos días, pero el llamado es hacer supervisión sobre los gobiernos y a decir a los presidentes que el tema no es repartir la poca riqueza que hay, sino crear modelos efectivos que ya le han demostrado muchos países para ser un país competitivo, porque con riqueza cuenta Colombia, claro, con materias primas, con ubicación geoestratégica, ¿sí? Entonces tiene las condiciones, pero lo importante es crear precisamente modelos de desarrollo que lleven al incentivo de la riqueza. Lástima que no tratamos, ojalá para el próximo programa, el tema de lo que se viene con el tema de los impuestos a las ganancias ocasionales y a los dividendos. Sí, ahí está el debate en el Congreso esta semana próxima y sigue el debate en las comisiones terceras. Allá están los gremios económicos, la ANDI, en fin, presentando sus contrapropuestas. Los partidos políticos, Cambio Radical ha expresado su rotunda oposición a este proyecto de la reforma tributaria. En fin, ese debate va a ser muy rico, muy interesante, porque permite hacer ajustes. Perdón, ¿la reforma tributaria con qué porcentaje del Senado puede pasar? No, la mayoría simple, o sea, no es un proyecto de reforma. ¿Qué es mayoría simple? La Cámara... ¿50 más 1? 50 más 1. Sí. 50 más 1. ¿Simplemente con eso? Sí, claro. Porque para otras cosas que 70... Cuando son reformas estatutarias o reformas constitucionales, o sea, un acto legislativo, sí requiere mayoría calificada, que llaman en el Congreso la ley quinta, que es la ley de procedimiento del Congreso. Entonces establece mayorías calificadas para proyectos. Para esto sería 50 más 1. Sí, es una reforma común y corriente, un proyecto de ley del gobierno. O sea que el gobierno la tiene fácil. Llegamos al final de Panorama Económico. Jimena, ¿algún comentario de 30, de 15, de 10 segundos? Bueno, pues un debate que veo bien complicado y sobre todo desde Estados Unidos es el tema de la extradición, ¿no? Lo que estaba planteando el presidente Petro de hacer unos acuerdos con los narcotraficantes y que toda esta riqueza
se quede, se En el expropie país. y se quede en Colombia. No se la lleven para Estados Me parece Unidos. un debate bastante interesante, sobre todo porque pues al parecer Estados Unidos no le ha visto todavía el problema, pero cuando estemos hablando de ganancias y de todo este dinero que está de por medio, pues ahí veremos cómo serán ¿Cómo son las reacciones? esas conversaciones, sí, porque en términos de dinero es donde empiezan las discusiones, ¿no? Dejemos para el próximo programa. Este negocio ya lo tenía Estados Unidos, Claro. precisamente se le adelantó a Colombia, negociando con los narcotraficantes, perdonándoles cosas para que entregaran activos, ¿no? Claro, y entreguen las redes de conexión del narcotráfico. Llegamos al final de Panorama Económico, como siempre, con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estuvimos hoy con ustedes, Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster, el ingeniero sonido Luis Taza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.